Vamos a dejar que los pequeñitos salgan en forma reverente de este lugar a su clase y nosotros vamos a abrir la palabra de Dios allí en la última lectura que hizo nuestra hermana Marta, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8, los cuales una vez más leeré en voz alta. Dice la palabra de Dios así, primera de Timoteo 4, 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, en esta hora te agradecemos esta porción de tu santa palabra que acabamos de leer. Rogamos ahora, Señor, que los pensamientos que de ella se desprendan sean los que tú has preparado para cada uno de los aquí presentes y hables a nuestro corazón con claridad y autoridad. Humildemente te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 acciones cristianas que Dios espera de los cristianos. Ese es el título de este sermón. 3 acciones cristianas que Dios espera de los cristianos. Cuando la indeseable pero inevitable muerte se aproxima, el moribundo y los familiares se llenan de dolor, tristeza, duda y temor. Esto en los incrédulos e inconversos. Pero aún el cristiano que enfrenta esta última experiencia de la vida puede ser presa de estas nocivas emociones si no sirvió fielmente al Señor y si no cumplió cabalmente la encomienda recibida por Dios. El cristiano genuino no pierde la salvación, pues es un don de Dios, pero sí el resultado de su trabajo. Pues la Biblia dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. De manera que debemos hacer un alto en la vida y hacernos un honesto autoexamen para verificar si estamos haciendo la voluntad de Dios o la propia, recordando que también la Escritura dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Las recientes muertes de nuestros hermanos Rosalío Mendoza, Graciela García y Leonor Saucedo nos recuerdan que estamos formados en la fila que desfila rumbo a la muerte y que aunque no sabemos quién seguirá ni cuándo sucederá, sí sabemos que así será. Y para que dicho evento final no nos sorprenda ni nos preocupe, bueno será analizar y considerar seriamente estas 3 acciones cristianas que Dios espera de los cristianos. Veámoslas. La primera acción que Dios espera es ocuparnos en la divina prioridad. Ocuparnos en la divina prioridad.
Y cuando hablo de la divina prioridad, ¿a qué me refiero? Bueno, pues a 3 cosas que diré. Primeramente, la divina prioridad consiste en la diligente recomendación del Señor. Versículo 1 que acabamos de leer dice en su primera parte: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hasta allí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Recuerde que Pablo estaba hablando a Timoteo, un joven pastor, pero era un joven pastor que estaba al frente de una congregación. De manera que no solo estaba hablando a Timoteo, sino a la congregación que Timoteo pastoreaba. Pero lo importante es lo que Pablo le está insistiendo o recomendando con mucho empeño. ¿Qué le recomienda? Bueno, lo que el Señor Jesús recomendó. Y le dice: te encarezco, o sea, te mando, te suplico, te recomiendo delante de Dios, o sea, de parte de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Esta recomendación es de parte de Dios, mediante el Señor Jesucristo, que vino a este mundo a comenzar su ministerio, a cumplirlo y a encargarlo a todos los cristianos. Por eso Pablo, ya viejo y enfermo, próximo a morir, hace un encargo muy explícito, muy urgente a Timoteo. Y esta divina prioridad consiste en esa diligente recomendación que viene de parte de Dios. Pero también la divina prioridad consiste en el cercano regreso del Señor. Por eso el versículo 1 sigue diciendo claramente que, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Qué importante es que esta divina prioridad, que consiste en predicar la palabra de Dios, sea una de las principales cosas que debemos cumplir, porque de ella daremos cuenta al Señor. Es importante que nuestra vida se ocupe de muchas cosas que tenemos que hacer, claro, desde crecer, aprender, estudiar, tener logros, casarse, su familia, educarla, prosperar. Esas cosas son para esta vida, nada más. Para que tengamos una estancia en esta vida lo más cómoda o desahogada posible. Pero por esas cosas Dios no nos va a pedir cuenta. Esas cosas son bendiciones de Dios para esta tierra. Y esas cosas Dios las da, porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y gracias a Dios por lo que nos da. Pero todo lo que nos da es justamente para que, así como Él nos da, nosotros también le demos a Él. Y Él quiere que le demos atención a esa divina prioridad. Es una divina prioridad de la cual entregaremos cuentas. Por eso dice la Escritura claramente que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su manifestación. Él vendrá por segunda vez. Pero también en su reino, como todos los que ya han ido a dar cuenta. Nuestro hermano Rosalío ya dio cuenta, nuestra hermana Graciela García ya dio cuenta, nuestra hermana Leonor Saucedo ya dio cuenta. Y nosotros debemos estar preparándonos porque daremos cuenta al Creador, al Dador de toda buena dádiva, de todos los dones recibidos y las bendiciones que a lo largo de nuestra vida nos ha dado. De esas son las cosas que nos deben motivar a cumplir con lo que Él nos pide: predicar su palabra. Predicar su palabra. Esa es la divina prioridad que el cristiano tiene en esta vida, la cual no debe de ser descuidada por ninguna otra razón, mucho menos por las bendiciones que Dios nos da. La divina prioridad también consiste en la predicación bendecida por el Señor Jesús. Por eso el versículo 2 dice que prediques la palabra. ¿Y en qué consiste? Bueno, en lo que sigue:
que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es instar? Instar es insistir. Que usted predique la palabra e insiste en ello cuando Dios le da la oportunidad, y cuando no se la da también búsquela. Porque hay vidas que se están perdiendo sin Cristo. Hay vidas que están muriendo y no tienen la salvación de su alma. Cuando un familiar nuestro y un hermano en la fe muere, por doloroso que sea, uno tiene una esperanza. Uno tiene una tranquilidad de aquel ser amado, de que ya está con el Señor. Y que tarde o temprano nos reuniremos con ellos y les veremos nuevamente. Pero la persona que se va sin Cristo, se va para la eternidad, para siempre al infierno. Y lo doloroso de esas muertes es que son seres humanos, vidas por las que Cristo ya vino a morir para salvarlas. Y que si se han ido sin Cristo es muchas veces por responsabilidad o causa nuestra, que no les hablamos, que no les dimos buen testimonio, que no insistimos. Porque dice la Biblia que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando hay oportunidad y cuando no, también búscala. Porque una vida lo vale. Una vida vale que uno la busque, le insista, quiera o no quiera la persona. Mientras Dios nos lo permita, nos permita hablarle, hay que hacerlo, hermanos. Porque son vidas por las que Cristo ya murió. Vidas que no deberían de perderse. También sigue diciendo que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La paciencia, no se desanime. A pesar de que la persona le rechace, recuerde que no es a usted a quien rechaza, sino a Cristo. Pero que Cristo le dice, insiste. No te desanimes. Yo no sé, los que están aquí, que ya somos cristianos, si a la primera aceptamos. No lo sé, usted lo sabe. ¿Cuántas veces le hablaron de Cristo y rechazó al Señor? ¿Y hasta qué número de veces decidió aceptar a Cristo? De manera que entonces no debemos juzgar a la persona que rechaza a Cristo en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, las veces que sea necesario. Mientras esa persona le permita hablarle de Cristo, háblele. Y si se endurece, usted siga hablando y orando por esa persona, porque dice la Biblia que debemos predicar con toda paciencia y doctrina, o sea, hablándole de la palabra de Dios claramente. Por esta razón es que la primera acción que Dios espera de nosotros o de los cristianos es que nos ocupemos en la divina prioridad. La divina prioridad, que es predicar el mensaje de salvación. Porque para eso vino Cristo, para eso Él dejó su trono de gloria, para eso vino a este mundo y tomó forma humana, cuerpo humano, vivió 33 años y medio, 33 años, sí, 3 años y medio de ministerio, y para eso llegó a la cruz, para eso murió, pero también para eso resucitó. Para validar su mensaje, un mensaje que ahora está en nuestras manos compartirlo, un mensaje que no debemos quedárnoslo en forma egoísta y cobarde, sino que debemos pensar en otros y que debemos tener valor para hablar de Cristo, porque la Escritura dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y el que se acobarda a hablar de Cristo, es muy posible que no tenga a Cristo. Porque Cristo nos da el poder, el valor, la autoridad para hablar de Cristo. Por esta razón, si vamos a Juan capítulo 4, no pierda esta porción de la Escritura, pero vamos a Juan capítulo 4, para que usted vea lo que dice el versículo 35. Juan 4, 35, y es una pregunta que Cristo hace. Y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
¿Estás alzando tus ojos y viendo a la sociedad? Yo decía en la clase de doctrina hace un momento que la gente está buscando a Cristo, pero que no saben cómo, ni cómo encontrarlo. Que la gente está buscando a Cristo aún sin saberlo. Por eso la gente experimenta con tantas cosas. Porque quieren llenar ese vacío existencial que hay en su corazón, que necesita ser llenado únicamente por Cristo. Porque la riqueza, el dinero, los lujos, los vicios, las drogas, los excesos, la inmoralidad, y nada puede llenar ese lugar que solamente Cristo puede y debe ocupar. Porque para eso Cristo murió. Para que el ser humano tenga en Cristo la plenitud de la vida. Por esta razón es importantísimo entender lo que Cristo dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Cristo se refería a los campos espirituales, la gente que ya está lista para escuchar un mensaje, que lo anda buscando, aunque aún sin saberlo a veces. Pero que cuando usted le lleva las buenas nuevas de salvación a aquella persona, quizá no a la primera vez lo recibirá, pero un día lo hará. Por esta razón, hermanos, estamos diciendo que la primera acción que Dios espera de nosotros, los cristianos, es ocuparnos en la divina prioridad. Vamos a ver la segunda acción que Dios espera. Y esta es que atendamos a la urgente necesidad. Que atendamos a la urgente necesidad. Volvamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 4 para ver 4 cosas básicas de este segundo punto. La urgente necesidad es causada por la ignorancia e indiferencia a la sana doctrina. Vean lo que dice el versículo 3 en su primera parte. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. A ver, esta expresión sufrirán quiere decir no conocerán, no creerán o no tendrán la sana doctrina. Eso quiere decir, nada que ver con algo doloroso, pero sí es una expresión que dice que no conocerán, no la creerán, no la tendrán. Por eso decimos que esta urgente necesidad es causada por la ignorancia e indiferencia a la sana doctrina de Cristo. Ya desde aquel tiempo, las diferentes doctrinas que abundaban. En aquel tiempo, una de las principales, pues eran las doctrinas de las filosofías, el pensamiento humano, que pretendía dar respuesta a la gran pregunta de todo ser viviente. Y yo decía en la clase de doctrina también esto, que la filosofía, o sea, el pensamiento humano, parte de 3 preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Ahí está la base de la filosofía. Pero yo decía que así como la filosofía parte de preguntas, jamás les da la respuesta, siempre se cuestiona y se cuestiona y se cuestiona, y aunque lo hace con la brillantez de los grandes pensadores que formaron los grandes filósofos, jamás da una respuesta a esas 3 preguntas, y la Biblia sí. Porque la Biblia es la palabra de Dios para el hombre, y la palabra de Dios tiene respuestas claras a preguntas tan necesarias para todo ser humano. De manera que esta urgente necesidad es causada por esa ignorancia o indiferencia a la palabra de Dios. Pero es una ignorancia o una indiferencia que nosotros tenemos la responsabilidad de clarificar. La persona que ignora, hacerle conocer. La persona que es indiferente, presentarle el mensaje de salvación. Porque si creen o no es asunto de ellos, pero nuestra responsabilidad es presentarles un mensaje de que Cristo les ama y de que en ese amor vino a entregar su vida para salvar la nuestra. Para que cuando llegue el momento de partir de este mundo,
sepan que hay una vida eterna, que la vida no acaba con la muerte, que acabó la parte de la vida terrenal, pero que sigue la parte de la vida espiritual. Y que hay dos lugares a donde esa vida espiritual irá, al cielo o al infierno. Y que aunque son conceptos que el mundo ha desgastado y que han comparado el cielo con una vida agradable y placentera, quizá con el amor de una pareja, y al infierno lo han comparado con los problemas o la vida de matrimonio ya después de 40 años que ya no se aguantan. Este es el infierno, dicen. Y que por esa razón el cielo y el infierno son dos figuras desgastadas, pero no por eso erróneas, sino que son reales. Pero que como se preguntan, es que no ha venido nadie del infierno o nadie del cielo para decirme, es verdad, y ni vendrá. Pero la palabra de Dios nos lo dice y eso es suficiente. Porque no es posible que tenga más autoridad una persona que venga del cielo o del infierno para decirnos que es verdad, a Dios que nos creó y que mora en el cielo y que creó el infierno para castigar a Satanás, a los demonios y a todo aquel que le rechaza. Y no es posible que pretendamos creerle más a un alma que regrese de allá para decirnos si es verdad o no, a la palabra de Dios que nos lo está diciendo claro y nos lo está anticipando. Porque esta urgente necesidad es causada por eso. La gente ignora a veces voluntariamente la sana doctrina porque no la quieren creer, no la quieren aceptar. Y a veces es indiferente, no me interesa, yo no creo en eso. Bueno, ahí está esta urgente necesidad que debemos atender. También la urgente necesidad es causada por los falsos e hipócritas maestros. Versículo 3 sigue diciendo en su segunda parte, sino que teniendo comezón de oír, o sea, necesidad de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué interesante. La gente va a tener necesidad de escuchar el mensaje de salvación, pero desafortunadamente se multiplicarán los maestros falsos, fraudulentos, los maestros hipócritas que pretenden presentar un mensaje muy tergiversado de la santa palabra de Dios. Es increíble ahora ver hasta allá por televisión tanta gente que sale vestida como brujo, con collares y con atuendos raros, y que se dice el maestro fulano, el apóstol san sabe quién, y una bola de engañadores perversos que pretenden a base de su apariencia y su vestimenta impactar, y que usan pasajes de la Biblia para sostener sus herejías. Y tenemos que tener cuidado, porque son charlatanes, son vividores, son engañadores, hijos del diablo, que son usados por Satanás para torcer las Sagradas Escrituras que desde el principio Satanás torció, y que es el trabajo del diablo de toda la vida, torcer la Escritura. Es interesante que solo del cristianismo, de ninguna otra religión ha habido tanta derivación de sectas, solo del cristianismo. ¿Por qué? Porque es la verdad que Satanás quiere torcer con infinidad de pensamientos para que la gente no crea y se condene, o para que la gente crea algo erróneo, creyendo que está en la verdad. Por eso la Escritura dice que tengamos cuidado con estos falsos maestros. Por esa razón es importantísimo entender que el apóstol habla de esos falsos maestros y dice claramente cómo han salido por el mundo, se han regado. Y cuidado, porque muchos traen la Biblia con ellos y la sacan y la citan, pero eso no es garantía de que sea una sana doctrina.
La clase de doctrina, que es la clase que yo doy todos los domingos en la escuela dominical, es una de las clases la clase más básica, sin menospreciar a ninguna otra, porque es la que sienta las bases de lo que creemos para que luego en todas las demás clases puedan seguir creciendo espiritualmente. Es una clase indispensable, porque ahí se sientan las bases de lo que creemos. Y si tenemos una sana doctrina, una doctrina sólida y fuerte, basada en la palabra de Dios, fielmente interpretada, entonces nuestra vida cristiana tendrá sólidas bases, tendrá un cimiento seguro para poder crecer espiritualmente todo lo que Dios quiera que crezcamos en esta vida. Importante es entonces decir que ante esta urgente necesidad, ¿cuál? La causada por la ignorancia y la indiferencia de la sana doctrina y también por los falsos e hipócritas maestros, veamos algo que dice Juan en su segunda carta. Segunda carta del apóstol Juan, por favor. Vea lo que dice el versículo 9. Segunda de Juan 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Pero fíjese lo que dice, se lo voy a repetir: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué es en lo que debemos perseverar en la doctrina de Cristo? Pues que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador de nuestra alma, que Cristo es el Señor de nuestra vida, que Cristo es el único intercesor delante del Padre, es el único abogado, es el único amigo fiel. La doctrina de Cristo es que en Cristo lo es todo. Cuando le metemos esa doctrina de Cristo, las buenas obras, cuando le metemos la intercesión de los santos, cuando le metemos la imagen, le queremos meter el culto a los santos, a las imágenes de fulano, de sutano, o de tal virgen, ya nos hemos extraviado de esa doctrina, porque eso no lo enseña la Biblia. Eso lo enseñaron los hombres y no tiene sustento bíblico. Por eso es importante entender esto. La urgente necesidad es causada por la ignorancia e indiferencia a la sana doctrina, es causada por los falsos e hipócritas maestros y también es causada por la infinidad de doctrinas fraudulentas. Qué interesante. Solo del cristianismo hay infinidad de doctrinas, o sea, de sectas. Solamente de una religión, el cristianismo. Porque nosotros somos cristianos, esa es nuestra religión. Somos cristianos. Si usted le dice, ¿de qué religión eres? No diga que es bautista, porque eso es una mentira. Nuestra religión es cristiana, pero dentro de esa religión cristiana, como ha habido tantas manifestaciones, tenemos que buscarle nombre a nuestra denominación. Mi religión es cristiana de la denominación bautista, que quiere decir que somos cristianos fielmente apegados a la doctrina bíblica, cristiana, correcta, pura. Pero nuestra religión es la cristiana. Lo extraño es como de una sola religión, que debía ser única y nada más una, hay tantas sectas, doctrinas y creencias. Y cada vez salen nuevas. Porque esto parece como panadería, cada día salen más y más. ¿Por qué? Porque Satanás quiere a la religión cristiana, que es la única correcta, torcerla, desviar a la gente para que no lleguen al mensaje de salvación que es Cristo Jesús, y que se le vayan añadiendo cosas, que las buenas obras, que esto, que el otro, que la reencarnación, para que la gente se confunda. Por eso hay infinidad de doctrinas fraudulentas. Miren lo que dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, por favor. Allá en el capítulo 4.
Primera de Timoteo 4, vea lo que dicen los versículos 1 en adelante. Primera de Timoteo 4, 1 en adelante dicen: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos, para que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. De manera que estamos en un tiempo en que ya desde aquellos ayeres había todos estas falsos maestros e infinidad de doctrinas. Pero era importante que el apóstol Pablo hablara a Timoteo y a la iglesia que él pastoreaba para que conocieran esa urgente necesidad, hermanos. Es urgente, es necesario, porque esto es causado, como dijimos, por esa ignorancia e indiferencia a la sana doctrina de Cristo. Es causada por los falsos e hipócritas maestros, es causada por la infinidad de doctrinas fraudulentas, pero también la urgente necesidad es atendida por el cumplimiento de un fiel ministerio. Por eso el versículo 5 de nuestra lectura ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y dice que cumple tu ministerio. Cada creyente, cada cristiano, cada persona que ha recibido a Cristo Jesús ha recibido un ministerio que cumplir. Todos. Porque Cristo no llama a cristianos flojos, a cristianos holgazanes, a cristianos perezosos. Esos no hay. Por lo menos cristianos genuinos. Habrá muchos cristianos de nombre que sean eso, pero que los cristianos verdaderos son los que cumplen su ministerio, porque Cristo a todos nos ha entregado un ministerio. La palabra ministerio quiere decir un servicio que cumplir. ¿Y en qué consiste este servicio? En primer lugar dice: sé sobrio en todo. La sobriedad es lo opuesto a la ebriedad. Y cuando habla de sobriedad quiere decir que el cristiano siempre se debe mantener en sus 5 sentidos, no alterado por ninguna clase de vicio ni de adicción a nada. La sobriedad, Cristo obra en una mente sobria, en una mente que está en sus 5 sentidos. Si Cristo en la cruz no quiso tomar aquella bebida narcotizante para quitarle el dolor, cuando se lo ofrecieron y la probó y vio que era aquella bebida, aquel narcótico, y no lo quiso probar, sino que conscientemente soportó el sufrimiento para salvarnos, ¿cómo es posible que un cristiano vaya a ser una persona que no se mantenga en la sobriedad? La sobriedad es no solo estar en los 5 sentidos, sino es también estar ubicado en lo que el Señor quiere que hagamos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Sí, hermanos, estas aflicciones Pablo se estaba refiriendo a esas aflicciones por causa del Evangelio: ser rechazado, ser estigmatizado, ser perseguido, ser menospreciado. Pero en el amplio sentido, estas aflicciones incluyen todo el sufrimiento del cristiano, incluyendo cuando la enfermedad llega al cuerpo. Hay que soportar esas aflicciones, porque por medio de esa fortaleza recibida por el Señor para soportar el dolor, el sufrimiento, se está dando un poderoso testimonio de la confianza y la dependencia que se tiene en Dios.
Como yo le digo, si Cristo soportó en la cruz no solo el castigo físico que estaba tolerando, sino aún el peso del pecado de la humanidad que estaba llevando en sí. Cuando Dios permite esto en alguno de sus hijos, en algún creyente, aquella persona está cumpliendo su ministerio. Era una de las cosas que yo le repetía con tanta frecuencia a la hermana Leo cuando la llegué a visitar. Es que usted no se da cuenta tal vez, pero los que venimos a verla pretendiendo traerle palabras de aliento, somos los que salimos realmente fortalecidos por su testimonio, porque uno recibe ese mensaje que Dios le da a través de esas aflicciones que usted está soportando. Es obvio, en todo soporta las aflicciones a sobra de evangelista. ¿Qué es evangelista? Pues es predicar la palabra del Señor, el mensaje de salvación y ganar almas. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas le has hablado a Cristo que han aceptado a Cristo? Porque eso es realmente de lo que el Señor te pedirá cuentas. Como lo he dicho otras veces, el Señor no te va a decir, a ver, preséntame la cuenta bancaria, cuántos millones lograste acumular, cuántos carros tienes y a ver, si son último modelo, mejor. No. Si tienes millones y carros, qué bueno, aprovéchalos, disfrútalos, porque son un don de Dios. Pero el Señor te va a pedir cuentas de la obra de evangelismo. Haz obra de evangelista. O sea, háblale de Cristo a la gente, gana almas para Cristo. Ese es realmente el propósito de nuestra vida en este mundo. Porque para eso el Señor nos salvó. Para que ahora seamos instrumento del Señor, para que el Señor siga salvando a otros. Cumple tu ministerio. Cumple. Termínalo, es lo que quiere decir. Termínalo, complétalo. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Estaba terminado, había cumplido, había completado ese ministerio. No lo había dejado trunco, no lo había dejado mocho, lo había cumplido. Este ministerio puede ser de diversas maneras. Puede ser que estemos saliendo a las calles a evangelizar. Puede ser que estemos dando buen testimonio. Puede ser que estemos aún desde la cama y la enfermedad dando un ministerio poderoso. El Señor se lleva a los que han cumplido su ministerio, aquel que el Señor les encomendó. Y esto es algo para todos los creyentes, cuanto más para los familiares que han estado más cerca, en el caso de nuestro hermano Sergio, de nuestra hermana Marcela y de toda la familia que estuvo allí alrededor, que vieron cómo la hermana hasta el último momento cumplió su ministerio y lo terminó. Y aunque al final ya ella prácticamente no emitía palabras, pero ahí está, dando un ministerio, terminando su ministerio, dando un testimonio poderoso de soportar las aflicciones, de estar sobria. Una de las cosas que a la hermana no le gustaba era que le aplicaran la morfina, que aparentemente pues le quitaba el dolor, pero en realidad le causaba más malestar, y sí, ella prefería hasta donde fuera posible soportar conscientemente aquel dolor, como lo hizo Cristo en la cruz. Soportar aquel dolor. Sí, Colosenses capítulo 4 lo pone de un modo muy bonito. Si vamos a Colosenses 4, versículo 17, qué bonitas palabras. Fíjense, al final de la carta, cuando Pablo se está despidiendo y manda saludos a los hermanos de la iglesia en Colosas, dice ahí en Colosenses 4, 17, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Qué hermosas palabras. Mira, ese mira es atiende, pon atención
a cumplir el ministerio que recibiste de parte del Señor. Es lo que quiere decir. ¿Qué ministerio has recibido? Cúmplelo. Ponte a trabajar en él. Ocúpate en ese ministerio que tú sabes que tienes que hacer, que principalmente se aplica a hablar de Cristo, a hacer obra de evangelista, a hablarle de Cristo a otros. Claro que este ministerio se diversifica en muchos otros aspectos también, pero el principal es ese: haz obra de evangelista, háblale de Cristo a los que necesitan, dales buen testimonio con tu vida. ¿Sí? Hemos visto, la primera acción que Dios espera, dijimos, es ocuparnos en la divina prioridad. La segunda acción que Dios espera es atender a la urgente necesidad. Pero vamos a ver la tercera y última acción que Dios espera, y esta es darle cuenta de la gran responsabilidad. ¿Sí? La tercera acción que Dios espera es que le demos cuenta de la gran responsabilidad que Él nos dio. ¿Y qué diremos de la gran responsabilidad? Bueno, diremos que esta gran responsabilidad termina cuando llega el momento de morir. Versículo 6, segunda de Timoteo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué palabras de Pablo? Este es uno de los pasajes que yo no puedo leer sin conmoverme, a veces hasta las lágrimas, sin que la piel se me erice y me llene de una profunda emoción. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sí? El apóstol sabía que iba a dar cuenta de una gran responsabilidad recibida, que era predicar la palabra del Señor. Recuerde que Pablo fue el apóstol a los gentiles, porque los discípulos, como celosos judíos, no quisieron ir más allá. Pedro se animó a ir allá, ¿verdad? Hablar a los gentiles un poquito nada más, pero no mucho. Fue Pablo el enviado a los gentiles. Y Pablo sabía que esa responsabilidad él la había cumplido y ahora iba a dar cuenta. La gran responsabilidad termina cuando llegue el momento de morir. El tiempo de mi partida está cercano. Pablo lo sabía. Nuestro hermano Rosalío lo sabía. Yo había hablado con él días antes de que muriera y él me había dicho. No sabía cuándo, pero él me decía cómo se sentía. Nuestra hermana Graciela García llevaba muchos años postrada. Seguramente Dios la fue preparando para que el día que murió ella estaba lista. De igual manera nuestra hermana Leonor. 2 años, 9 meses de una enfermedad con la que luchó y contra la que luchó, pero que al final de cuentas la preparó para ese momento de morir. El tiempo de mi partida está cercano. Y ese tiempo llega, a todos nos va a llegar. Y es para que demos cuenta de la gran responsabilidad que recibimos. Y si no estás ocupándote en esa gran responsabilidad, aún hay tiempo. Hazlo. Porque a veces es triste ver cómo nos ocupamos en los afanes de esta vida, en trabajar y doblar turno y ganar más, y queremos aún el domingo, el día del Señor, dedicarlo para nuestro trabajo, porque parece que es lo único que nos importa. Y el Señor dice, bueno, ¿y qué de mí? Que te doy todo y te sostengo con la vida y te sostengo con salud. ¿Por qué no atiendes a lo que yo te mando? Pero, bueno, cada quien decide.
Esta gran responsabilidad, además de que terminará cuando llegue el momento de morir, también terminará cuando hayamos cumplido con el Señor. Versículo 7, segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras hablan de un cumplimiento fiel a esa responsabilidad. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La de la fe. La de la fe. Si tú te estás desgastando en batallas personales con tus familiares o hermanos en la fe, estás mal. La buena batalla es la que damos contra el pecado, contra Satanás. Cuando hablamos de Cristo y ganamos almas para el Señor, esa es la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Sí? Toda carrera tiene una meta. Y cuando usted ve las Olimpiadas y salen los corredores en aquella carrera, ya sea de velocidad o de resistencia, de todas maneras al final hay una meta y hay que llegar a ella. Y cuando se ha llegado a la meta, se ha acabado la carrera. ¿Cuánto durará nuestra carrera? No lo sabemos. En algunos casos, muchos años, en algunos casos pocos, no lo sé. Pero al final hay una meta que ya Cristo nos trazó a cada quien. La vida del hermano Rosalío, de la hermana Chelita, de la hermana Leo, tenía una meta que Cristo había trazado y ya llegaron a ella. He guardado la fe, he guardado la fe. Dice Cristo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, el que llegue hasta el final, confiando en el Señor, habiendo guardado, cumplido en su propia vida la fe de Cristo. He guardado la fe. ¿Cómo estás peleando esta batalla? ¿Sabes que hay una meta al final de tu carrera? Y sabes que debes llegar a ella con la fe en Cristo intacta. Hechos capítulo 20 es un pasaje también profundamente conmovedor, que también tiene que ver con Pablo. Hechos capítulo 20. Vean lo que dicen los versículos, permítame. Hechos 20, del 22 en adelante. Dice Hechos 20, 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué les parece? El propósito de Pablo: acabar su carrera con gozo. Y dice que no le importaba el sufrimiento que sabía iba a enfrentar. Él sabía que si Cristo había sufrido por él ahora iba a sufrir por causa de Cristo. Y además dice claramente cómo el Espíritu Santo le avisaba lo que le esperaba: tribulación, sufrimiento. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es muy común encontrar hermanos que se aman más a sí mismos que a Cristo. Es muy común encontrar cristianos que se aman más a ellos que al que los salvó. Y que no están dispuestos de hacer esfuerzos, nada que les cueste más esfuerzo que el que ya está acostumbrado de hacer. Yo eso no, porque me enfermo. No, porque luego me hace daño. Hermano, no, porque luego me desvelo. Hermano, no, porque estiman más preciosa su vida
que lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Se chiquean tanto, pues. Se consienten tanto. Que su cristianismo es muy cómodo. Es un cristianismo light. Pero dice Pablo claramente, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Al final de cuentas, nuestra vida es del Señor. Nuestra vida es del Señor, si es que realmente se le entregamos. Y dice claramente, con tal que acabe mi carrera con gozo. El gozo del cristiano es cumplir el ministerio que Dios nos da, sin importar si se muere con dolor o sufrimiento físico. Porque Pablo, según la tradición nos dice, fue decapitado. Porque Pedro, la tradición nos dice que fue crucificado cabeza abajo. Y porque la Biblia dice cómo murió Esteban y Jacobo y tantos otros. De manera que es importante entender esto. Debemos dar cuenta de la gran responsabilidad. Pablo sabía que había llegado su momento de morir. También sabía que había cumplido con el Señor. Se cuenta que en el tiempo en que los doctores hacían las visitas médicas a sus pacientes montados en carreta tirada por caballos, se cuenta que en ese tiempo un doctor fue en busca de un paciente suyo y mientras iba en su carreta tirada por su caballo, su perro le acompañaba caminando a su lado. Cuando el doctor llegó a ver al paciente, entró y cerró la puerta y habló y examinó al paciente. Aquel hombre le preguntó: doctor, ¿cómo estoy? Y el doctor le dijo: no, muy bien. Y dice que en ese momento se hizo un gran silencio. Y que entonces el paciente le dijo: doctor, ¿cómo es esto de la muerte? ¿Cómo es esto de morir? El doctor empezó a tratar de pensar pronto en su cabeza qué responder. Y estaba tratando de idear una respuesta clara, cuando en eso el perro del doctor que le había acompañado hasta la casa del paciente estaba afuera arañando la puerta porque deseaba entrar y estaba chillando y arañando la puerta. Entonces el doctor rápidamente le dice al paciente: ¿escucha eso? Es mi perro. Él jamás ha estado en esta casa. Él no sabe lo que hay al interior de esta puerta, pero él sabe que aquí está dentro su dueño. Y ese perro, su instinto le dice que al entrar con su dueño todo estará bien. Así es la muerte, le digo. Nunca hemos estado allá en el cielo con Dios, pero el creyente verdadero sabe que allá está su dueño. Y el creyente verdadero que se ha preparado para la muerte, su fe le dice que en el cielo está su dueño y que cuando llegue allá ya todo estará bien. Esa es la verdad de la muerte. Por eso decimos que debemos dar cuenta de la gran responsabilidad. Pero ¿qué más diremos? Dijimos que la gran responsabilidad termina cuando llegue el momento de morir, termina cuando hayamos cumplido con el Señor, pero también la gran responsabilidad termina cuando hayamos ganado el reconocimiento divino. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, primera parte, que dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Qué palabras tan hermosas. Sí, la gran responsabilidad terminará cuando hayamos ganado el reconocimiento divino. Yo trato de imaginar a nuestro hermano Rosalío, a nuestra hermana Chelita y ahora a nuestra hermana Leonor, habiendo recibido de manos del juez justo, del Señor, de su Salvador, aquel reconocimiento que Dios ha preparado para sus hijos. Dice Pablo, me está guardada la corona de justicia. Es una manera de tratar de explicar las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. No es literalmente una corona como tal, pero Pablo la compara con esa corona de justicia, con esos galardones que Dios tiene preparados para aquellos hijos que ya han cumplido su ministerio, que han acabado la carrera, que han guardado la fe, que han peleado la buena batalla. La responsabilidad habrá terminado cuando hayamos ganado el reconocimiento divino. Primero los Corintios 9 lo pone de una manera también muy bonito, ya que el apóstol Pablo hace una bonita comparación. Primero los Corintios capítulo 9, allá en el versículo 25 dice, voy a leer desde el 24. Primera Corintios 9, 24 y 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una corona incorruptible. Una corona que no se va a dañar, no se va a enmohecer, no se va a romper. Es el reconocimiento de Dios. Cuando diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y para terminar, diremos que la gran responsabilidad termina cuando el Señor vuelva por su pueblo santo. Segunda de Timoteo 4, versículo 8, parte final dice, y no solo a mí, hablando de la corona que el Señor dará, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Una vez yo daba un estudio sobre la segunda venida de Cristo, no en esta iglesia, en otra, y un hermano me dice, no hermano, que no venga Cristo, así como, ¿por qué no? Bueno, él todavía se dejaba impresionar por todas las cosas que Cristo dice que van a pasar cuando Él venga. Y estaba lleno de temor. Pero la verdad es que el cristiano no le teme a eso, porque como hijo de Dios estará preservado por el Señor. Y el Señor no permitirá que pase nada que Él no haya dispuesto para sus hijos. Pero la Biblia dice que por amor a sus hijos el Señor no va a alargar aquellos días de sufrimiento, sino que nosotros no tenemos nada que temer. Y dice la Escritura claramente que el Señor también reconocerá a todos los que aman su venida. Apocalipsis 22. Si vamos a Apocalipsis 22, vean qué palabras tan impactantes dice el apóstol Juan. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y vean lo que dice el versículo 20, de ahí mismo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y el Señor viene con su galardón. Viene a premiar a los suyos. Por esta razón, termino diciendo lo siguiente. Es posible que todo esto que yo he predicado ya lo sepan, pero quiero leerles 2 versículos que dicen lo siguiente.
El primero es del apóstol Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El segundo es del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esta es la seguridad en la que todos debemos estar confirmados. Qué bueno es saberlo, hermanos, pero cuán mejor es aplicarlo a nuestra vida diaria. El propósito es para que cuando el Señor nos llame a rendirle cuentas, estemos preparados, tranquilos y esperando con gozo ese momento, con las siguientes palabras en nuestra mente y corazón: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y termino con una frase que dice: Cristo espera llevar al cielo a cristianos que le sirvieron en la tierra. Que el Señor les bendiga, hermanos.